Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 21. 1548 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Acantilado de la última esperanza. Montañas de la desesperación, planeta Neterop, sistema Efira. John estaba de vuelta en la cabina del artillero en la cima del Umbra, mirando por encima de una nube de polvo en ascenso mientras el transporte se precipitaba por el desbordamiento en el fondo de la rampa del derrumbe. Petrov y los desechados estaban en los 3 corredores de montaña, en su camino de regreso a la Beatley con lo que quedaba de la tripulación de la nave de salvamento. El equipo azul y el primer pelotón se habían montado para perseguir al enemigo por la montaña y recuperar lo que fuera que hubieran capturado. Los alienígenas tenían una ventaja de 20 minutos, pero estaban calientes, cansados e iban a pie. El Umbra los alcanzaría. Probablemente John tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mirar por encima de la cortina de polvo en vez de dentro de ella. Pero cuando lo hizo, tenía una vista decente del paisaje ardiente de abajo, donde había una banda cada vez más ancha de refracción verde jade en la parte inferior del descenso. Más allá se extendía el vasto borrón azul de la cuenca de espejismos. En el borde cercano descansaba una larga e inidentificable mancha gris. Al ampliar la imagen el objeto solo se desdibujó más allá de su reconocimiento, pero no había duda de que era la golpe de suerte, esperando extraer al grupo de asalto alienígena. Podría ser abordada y capturada. Eso era una fantasía. No había esperanza de sorprender a la tripulación de la fragata del Covenant, e incluso si John lograba capturar la nave intacta, ¿qué haría con ella? No tenía ni idea de cómo pilotar una nave del Covenant. Y ya no podía contar con la Beatley para transportarla. La nave de salvamento había perdido todos sus sistemas de defensa de punto en un lado, y se vería asediada por cazas del enemigas en el instante en que comenzara a saltar de la superficie. Pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, las operaciones de recuperación y los preparativos de lanzamiento llevarían horas. Para cuando la Beatley estuviera lista para levantar la fragata capturada del pozo de gravedad de Neterop, el Covenant tendría una completa superioridad orbital. Ambas naves serían destruidas mucho antes de que la Beatley pudiera llevarlas al espacio. John tuvo que enfrentarlo. El intento del equipo azul de capturar la golpe de suerte fue un completo fracaso, y cualquier esfuerzo por salvar la operación ahora solo haría que la misión pasara de mal a peor. El éxito ahora significaba una cosa: negarle al Covenant su éxito. Con un poco de buena fortuna, podría incluso averiguar exactamente lo que eso significa. A lo largo de la cuenca, rayas de color comenzaron a destellar a través del dosel de nubes marrones en ambas direcciones. Los sonidos llegaron unos segundos más tarde, los gritos y los retumbos de una batalla aérea se convirtieron en un verdadero gruñido. Asumió que esta era la respuesta de la Fuerza de Tarea Pantea a la solicitud de extracción que la teniente comandante Petrov había presentado cuando el equipo azul y el primer pelotón partieron. Pantea, o lo que quedaba de la Fuerza de Tarea, comenzaba a huir. Y eso significaba que la operación de John ahora tenía un calendario aún más apretado. Comprobó el cronómetro de su HUD. Suponiendo que Pantea tuviera la intención de seguir el programa de Petrov, las naves de extracción, probablemente 4 Pelicans, llegarían a la Beatley en exactamente 30 minutos, y la carga de autodestrucción de la nave de salvamento sería detonada tan pronto como todo el mundo estuviese a salvo. John no se atrevió a arriesgarse a provocar un ataque aéreo rompiendo el silencio de las comunicaciones. Pero tendría que hacerlo pronto. Pantea necesitaría al menos un poco de tiempo para desviar a uno de los Pelicans a su ubicación y prepararse para una extracción con fines especiales. Grabó un mensaje de emergencia en el que indicaba lo que quería y dónde pensaba que lo necesitaría, y luego lo configuró para que se transmitiera automáticamente en 15 minutos. Los destellos en las nubes se hicieron cada vez más brillantes y constantes, y los rastros de llamas se elevaron en espiral a medida que los cazas comenzaron a caer hacia su destrucción. John estaba atento a los ataques que se producían en la superficie, moviendo el taburete del artillero cada 30 segundos para comprobar el horizonte que había detrás de ellos. Hasta ahora, la nube de polvo del Umbra no llamaba la atención de las naves de ataque terrestre, pero eso iba a cambiar a medida que se acercaba la batalla aérea. John se dirigió a la teniente Kaziuk y a sus marines a través del sistema de comunicación intravehicular del transporte. Tenemos cazas del enemigo en la zona. Si doy la orden de evacuar, vuela las rampas y muévete rápido. Conocemos el procedimiento, dijo Kaziuk. No somos tan verdes. Sí, señora. John entendió su mensaje entre líneas. Los pasajeros de la mayoría de los vehículos destruidos por asalto aéreo nunca venían venir el ataque, por lo que la mayoría de los oficiales optaban por no recordarles lo vulnerables que eran. Pero la mayoría de los vehículos no estaban tripulados por Spartans.
Solo prepárate. Tengo un buen campo de visión, así que tendremos unos segundos para despejar el umbra si es necesario. Es bueno saberlo, dijo Kaziuk. Gracias, jefe maestro. A medida que el umbra continuaba descendiendo, la banda verde de refracción parecía elevarse por encima de la cortina de polvo, haciéndose más sólida y de color más profundo. Pronto la distorsión del calor desapareció por completo, y John se encontró mirando una barricada virtual de plantas muy altas y espinosas. Estaban creciendo encima del abanico aluvial que se desparramaba desde el canal de deslizamiento hacia la cuenca de espejismos, y la maraña espinosa parecía tan impenetrable como masiva, con tallos planos y entrelazados bordeados por ganchos afilados como agujas. Kelly ralentizó el umbra cuando se acercaron a la barricada, alejándose de una obvia posibilidad de emboscada donde el deslizamiento se había precipitado en los matorrales. ¿Qué te parece? Kelly preguntó por el sistema de comunicaciones del umbra. Arrollar, o desmontar y avanzar a pie. John amplió la imagen y dirigió su mirada hacia el borde de los matorrales. Con su armadura Mjolnir, él y los otros Spartans podrían pasar sin problemas. Pero para los marines, sería un peligro de enredo de primer orden, similar a una barrera de 100 metros de bobinas de púas de doble filo. Por supuesto, el Covenant también se había enfrentado a los matorrales, y John podía ver 4 túneles recientemente cortados donde intentaron penetrarlo. Los pasadizos estaban separados unos 5 metros entre sí, 2 a cada lado de donde el derrumbe se había metido en la maraña. Agitó la cabeza. Lógica alienígena. Si hubiese estado intentando apresurar a una compañía de tropas calientes y exhaustas a través de una enorme barrera de enredaderas, hubiese conservado la energía cortando solo 1 o 2 pasadizos. Desmontar y avanzar a pie, dijo John. Están preparando una emboscada. Kelly detuvo el umbra y dejó caer las rampas. El primer pelotón salió corriendo y estableció un perímetro de 50 metros, mientras que John llevó al equipo azul y a la teniente Kaziuk a inspeccionar los pasajes que los alienígenas habían cortado. Por mucho que se movieran con cuidado, seguían rozando los tallos. Después de una docena de pasos, Fred dijo, vaya. Habló por el canal del escuadrón, para que tanto el equipo azul como el primer pelotón lo escucharan. Creo que estas plantas están intentando atraparnos. John se detuvo y acercó un antebrazo a uno de los tallos. Podría haber revoloteado un poco, pero había un viento fuerte y caliente que salía de la cuenca, y estaba haciendo temblar todo el matorral. Estás imaginando cosas, contestó John en el canal del escuadrón. No, tiene razón, dijo Kaziuk. Mira. John se giró para ver la manga y la pierna del pantalón a un lado de su uniforme de batalla enganchada en una docena de lugares. Tomará una eternidad cortar a través de estas cosas. Sacó su cuchillo de combate y cortó los tallos. Es como un alambre de púas que te alcanza y te agarra. Bien, dijo John. Ralentizará el Covenant. Llegaron a los 2 primeros pasajes y rápidamente miraron cada uno de ellos. Ambos tenían unos 2 metros de altura y un poco más de 1 metro de ancho, lo suficientemente grandes para una línea de una sola fila. La luz dentro de los túneles estaba manchada y oscura, lo suficientemente tenue como para ayudar a ocultar a alguien que se escondía a 1 o 2 metros del sendero. Y, por supuesto, cada pasaje daba una vuelta de unos 3 metros, lo que ocultaba el resto de su longitud a la vista. Dada la situación, solo había 2 cosas que el enemigo podía hacer aquí, y ambas exigían la misma respuesta del equipo azul y del primer pelotón. Llamó a los marines y les explicó lo que quería. Y ese fue el momento en que su mensaje grabado se transmitió a través de la banda de emergencia, líder azul, cualquier nave de extracción de Pantea. Solicito extracción en línea SPIE de 20 personas en esta ubicación en 15 minutos. Cambio. La respuesta llegó inmediatamente. Coordinación de extracción de Pantea, líder azul. Extracción en línea SPIE en 15 minutos en su ubicación, confirmada. No lleguen tarde. Es probable que haya una línea directa. Entendido, dijo John. Los alienígenas probablemente detectarían la transmisión, pero con la batalla aérea ya en marcha sobre la cuenca, estarían demasiado ocupados con mensajes señuelo para rastrearla y hacer algo al respecto. Probablemente una línea directa. Fuera. Línea directa. Un joven marine susurró por el canal del escuadrón. ¿Qué es una línea directa? No te preocupes, dijo una mujer de voz ronca. Nunca llegaremos a tiempo de todos modos. Basta de quejas, Sawyer, dijo Kaziuk. Te uniste a los marines para dar paseos o matar alienígenas. ¿Quién se queja? Sawyer contestó. Prefiero morir que tener una línea directa cualquier día. Si esas son realmente las opciones, dijo el joven marine, me gustaría probar la línea directa. Sea lo que sea. Te encantará, dijo Fred. Confía en mí. Es una orden. Preguntó el joven marine. Basta de charla,
dijo John. Primero matamos, luego llamamos a la línea directa. ¿Lo entienden? John casi agregó a todos, pero no lo hizo. No iba a mejorar la moral de nadie mintiéndoles. El canal del escuadrón se quedó en silencio. Entraron en los matorrales moviéndose rápidamente, con cada miembro del equipo azul liderando el camino por un pasaje diferente. 15 metros detrás de cada Spartan iba un equipo de asalto de marines, espaciándose a intervalos de 4 metros. Como los pasajes discurrían a lo largo de cursos serpenteantes, ese espaciamiento generalmente mantenía toda la línea en la gama de rastreadores de movimiento de los Spartans. Ocasionalmente, el indicador de la parte posterior caería temporalmente fuera de la pantalla. Cuando eso sucedía, se le pedía al marine que verificara su estado, solo para asegurarse de que no había sido secuestrado por un élite en camuflaje activo. John estaba atento a los cables de trampas y a las áreas de terreno perturbado que pudieran sugerir explosivos enterrados, pero no esperaba encontrar muchos. Dado el largo recorrido por la garganta y la batalla mano a mano contra los supervivientes de la Whitley, dudaba de que el Covenant pudiera estar llevando consigo muchas minas o explosivos detonados a distancia. Pero era prudente no asumirlo. Por lo que él sabía, las minas terrestres del Covenant eran invisibles, pegatinas del tamaño de un pulgar. 3 minutos después de entrar en los matorrales, el detector de movimiento de John mostró una línea de 5 designadores desconocido que se movían unos metros hacia el lado derecho del sendero. Un indicador estaba a unos 3 metros detrás del trío central, sirviendo como tope trasero, y otro 3 metros adelante, sirviendo como tope delantero. Los 5 emboscadores estaban tan bien camuflados que, al pasar, John no pudo ver ninguno de ellos con una visión no mejorada, aunque se cuidó de no mirar obviamente. Simplemente continuó hacia adelante hasta que vio al primer marine detenerse incluso con el tope trasero. Entonces John cargó con su BR-55, giró hacia el alienígena en la posición de tope delantero, y habló por el canal del escuadrón. Columna 1, a su derecha. Disparó una larga ráfaga en el matorral, corriendo desde el nivel del suelo hasta la altura de la cintura. Una forma se levantó de las sombras, derramando balas desviadas por la armadura y camuflaje de tallo grueso, y se las arregló para soltar un par de salvajes pernos de plasma antes de que la segunda ráfaga de John lo derribara. El fuego de las armas automáticas sonó desde el sendero detrás de él cuando Sawyer atacó el tope trasero. Detrás de ella, la teniente Kaziuk estaba llevando a los otros 2 marines a los matorrales, una mano usando el cañón de su rifle de asalto para hacer a un lado los tallos de las plantas enganchadas y la otra mano cortando con su cuchillo de combate hacia adelante para flanquear el cuerpo principal de los emboscadores, que acababan de darse cuenta de su peligro y estaban empezando a levantarse de su escondite para desplegarse de nuevo. John los apuró, su armadura desprendió tallos gruesos mientras araba a través de los matorrales. Los 3 élites se volvieron hacia él y fueron abatidos cuando Kaziuk y su equipo de asalto se abrieron paso desde su retaguardia. Fue así de rápido, 6 segundos de principio a fin. John se detuvo lo suficiente para acabar con los alienígenas que aún no estaban muertos y comprobar sus estilos de armadura. Al no encontrar nada que sugiriera que se trataba de algo más que de la tripulación de la nave armada con armas antiabordaje, llevó a los marines de vuelta a la senda principal y continuó el avance. Pasaron 5 minutos. Lo que significaba que solo tenía 10 minutos para terminar el trabajo y regresar al sitio de extracción. 3 veces escuchó disparos cercanos mientras los otros equipos dirigidos por los Spartans derrotaban a sus posibles atacantes. 2 veces encontró pasadizos cortos que habían sido empujados a través de los matorrales, sugiriendo que estaba pasando otra emboscada de patas de perro como la primera. Equipado con su detector de movimiento, solo necesitó unos pocos disparos ciegos para confirmar que no había nadie al acecho. El enemigo solo estaba poniendo señuelos en un esfuerzo por llevarlo a la complacencia. Finalmente, 8 minutos después del avance, la maraña de plantas de anzuelo comenzó a adelgazar, y John se dio cuenta de que se estaba acercando a la cuenca de espejismos. No había más pasadizos laterales empujados hacia los matorrales. Y la golpe de suerte estaba 200 metros adelante, brillando en el calor sobre una superficie de roca y arena. Podía ver una línea de vías que conducían directamente hacia la nave, pero desaparecieron en la difracción de calor a unos 30 metros de distancia. John aumentó y disminuyó su ampliación en la escala, pero no pudo ver ni una sola figura, ni siquiera una borrosa, moviéndose hacia la embarcación. Pero el cielo no estaba tan tranquilo. Estaba lleno de rastros de misiles y penachos de llamas, y la forma de una nave de descenso del Covenant en forma de tenedor se estaba abalanzando sobre la tierra. Bueno, es un gran momento, dijo Fred del canal del equipo. Temía que esto se estuviera volviendo demasiado fácil. Nizak Barosi trató de sentirse honrado de que los dioses continuaran probando su valía con obstáculos como la maraña de espinas, pero en realidad se estaba calentando y fatigando de probarse a sí mismo. Estaba tendido en una emboscada con sus últimos 20 guerreros, escondido en la tierra ardiente a 3 pasos del borde de los matorrales.
Sus carabinas y rifles de plasma estaban bien apretados contra sus hombros, listos para derribar a los demoníacos Spartans y a sus soldados sirvientes en el momento en que se dirigían a la cuenca hacia la golpe firme. Es decir, si empezaban a cruzar la cuenca. Con una nave de los Sombras Silenciosa llegando a tierra, los humanos podrían pensar mejor en su persecución y retirarse silenciosamente. O podrían elegir un plan menos obvio y tratar de dar la vuelta, o llamar a un ataque aéreo. Nizat esperaba que no, pero simplemente no sabía lo que los dioses habían planeado. Había estado tratando de entender, sin éxito, porque los Spartans continuaban persiguiéndolo desde que la retaguardia del grupo había informado de que los demonios estaban cargando una banda de sus soldados sirvientes en un transporte capturado del Covenant. No tenía la menor idea, pues incluso en la tercera luna de Borodan y en Zoist, cuando habían destruido tanto, los demonios se habían mostrado como enemigos concentrados y peligrosos que atacaban con propósito y claridad. Pero ahora parecían actuar por simple venganza. El mayor temor de Nizat era que los humanos hubieran descubierto de alguna manera los faros luminosos que él había plantado, y ahora deseaban recuperar las unidades receptoras. Pero esa era una preocupación realmente infundada. Incluso si los demonios habían tropezado con los faros y milagrosamente habían adivinado su función, las unidades receptoras aún estaban a bordo de la Fe Silenciosa, asumiendo que esa nave había escapado a la destrucción, por supuesto. Nizat creía que sí. Ueyodosi era un capitán competente, pero tampoco se detendría cuando viera que se avecinaba una muerte segura. A estas alturas, el tonto probablemente estaba escondido en el borde del sistema, esperando a ver si Nizat sobreviviría. Y sobreviviría mientras los demonios no se retiraran. La tripulación de la golpe firme permanecía leal a Nizat, y también lo haría el cobarde Ueyodosi, una vez que Nizat regresara al espacio y se lo exigiera al errante Sangeili. Deberíamos usar las espadas y matar a los humanos ahora, susurró la Kosi. No se atrevió a usar sus comunicaciones de armadura por miedo a revelar su ubicación al transporte de tropas que llegaba. Al menos entonces solo tendríamos que luchar contra un enemigo a la vez. Ten fe, dijo Nizat. Los dioses han enviado a los Spartans para salvarnos de los Sombra Silenciosa. Debemos confiar en su sabiduría. Prefiero confiar en mi espada, dijo la Kosi. Pero permaneció inmóvil al lado de Nizat, y vieron cómo el transporte de tropas de los Sombras Silenciosas se posicionaba para aterrizar a mitad de camino entre la golpe firme y el matorral de plantas de anzuelos. La razón por la que la fragata de Nizat no atacó la nave de desembarco era obvia. Con solo una tripulación mínima, podían manejar sus armas o sus estaciones de vuelo. Y la golpe firme no tendría esperanza de escapar si no estuviese lista para salir en el instante en que Nizat abordase. Le llevó un momento a Nizat entender por qué los Sombras Silenciosa no estaban disparando contra la golpe firme. Primero, querrían confirmar su muerte, y eso sería imposible si usaran su flota para borrar a la fragata desde la órbita. En segundo lugar, con la feroz batalla que se libra entre los humanos y la flota de la justicia rápida, es posible que no tuvieran activos disponibles para un bombardeo de plasma. Pero, más importante aún, tendrían miedo de destruir los faros luminosos y enfrentar la ira de los profetas. Hasta que no recuperaran los artefactos sagrados, no harían nada para arriesgar su demolición. Y ahí estaba la salvación de Nizat. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? La Kosi siseó, esta vez tan fuerte que Nizat temía que los Spartans lo hubieran oído. Me niego a morir sobre mi vientre como. La última parte de la sentencia de la Kosi fue ahogada por el rugido de los cohetes de los infieles que se alejaban de los matorrales. Chocaron contra el transporte de tropas de los Sombra Silenciosa apenas un segundo más tarde, 4 rápidas y estruendosas detonaciones que hicieron estallar ambas horquillas y provocaron que la nave se estrellara contra el suelo en 3 secciones de arrastre de llamas. La Kosi se volvió hacia Nizat, sus mandíbulas se abrieron de par en par. Nos hemos salvado. Comenzó a levantarse. Por nuestros enemigos. Por nuestros dioses, corrigió Nizat. Puso una mano sobre el hombro de la Kosi y lo sujetó. Pero aún no. Espera. Esta vez, la Kosi se dejó caer sobre su vientre sin protestar. Miraron en silencio durante unas cuantas respiraciones. Nizat rezó para que los guerreros de los Sombra Silenciosa fueran tan resistentes como siempre había creído que eran, para que se levantaran de las cenizas y se vengaran a sí mismos, y así fue. Había por lo menos 11 de ellos, saliendo corriendo de las llamas con sus carabinas y sus pistolas de combustible, destrozando las plantas de anzuelo donde yacían escondidos los Spartans y sus sirvientes soldados. Más cohetes infieles chillaron desde los matorrales, y el estruendo de sus armas llenó el aire. Los escudos de energía de los atacantes de los Sombra Silenciosa empezaron a crujir y a destellar con sobrecargas estáticas, y los valientes guerreros empezaron a tambalearse mientras balas infieles atravesaban sus armaduras. Ahora. Gritó Nizat, usando su voz y el sistema de comunicaciones. Ahora vamos con la gracia de los dioses.
Nizat se puso en pie de un salto y se puso en pie, extendiéndose alrededor de los sombra silenciosa para evitar enredarse en la batalla entre ellos y sus salvadores Spartans. Sin embargo, 4 de los Angeili, de armadura oscura, vieron su táctica y se volvieron hacia él, y fueron rápidamente derribados por el fuego enemigo que los flanqueaba. Nizat y su banda de devotos supervivientes llegaron hasta los restos aún ardientes del derribado transporte de tropas, todos ellos jadeando y tambaleándose en el calor después de solo 100 pasos, tan caliente que podía sentir el suelo ardiendo bajo las suelas de sus botas y su cerebro sofocándose en su cráneo. Pero iban a lograrlo. Todo lo que quedaba era agacharse detrás del transporte de tropas caído, donde serían protegidos de las armas infieles, y luego cruzar otros 100 pasos hasta la golpe firme. Nizat se giró para inclinarse más allá de los escombros, y el último de los sombras silenciosa cayó, liberando a los Spartans para que se movieran en su dirección. Vio los anaranjados destellos de las balas de contraataque que pasaban, oyó crujir su escudo de energía cuando las primeras rondas golpearon, pero luego estaba detrás del transporte de tropas, y a salvo. Se detuvo y miró hacia atrás. La Cosi y otros 6 estaban cerca de él, pero el resto de su grupo cayó, tambaleándose de lado hacia el suelo al ser derribados de sus pies, rebotando y sacudiéndose entre las rocas mientras el fuego del enemigo seguía acribillando sus cuerpos. Tan leales seguidores, tan devotos guerreros. Seguramente serían recordados cuando los dignos fueran llamados a unirse a los Forerunners en la divina trascendencia. Nizat se encargaría personalmente. Sintió una mano en su codo, y se dio cuenta de que la Cosi lo estaba empujando hacia adelante. Maestro de flota, venga. 70 pasos por delante, la rampa de embarque de la golpe firme ya estaba a mitad de camino, y Nizat podía ver el brazo de un ansioso tripulante les hacía señas para que avanzaran. Entonces Nizat vislumbró la silueta de media luna de un cazabombardero gigas que descendía de las bajas nubes marrones más allá de la fragata, y un instante después, no había nada más que el brazo del tripulante que caía en el aire hacia ellos, silueteado contra la cegadora bola brillante de una bomba de plasma en erupción. Una eternidad más tarde, la armadura de Nizat se estremeció contra la piedra y comenzó a caer, después de haber caído al suelo después de haber sido arrojado, quién sabía cuán lejos por la ola de presión. Luego rebotó sobre rocas del tamaño de un puño hasta que finalmente se le acabó el impulso, descansando con la espalda presionada contra una roca, los gritos de asombro y los lamentos de dolor de la Cosi y el resto de su grupo resonando dentro de su casco. Desconfiado de los francotiradores demoníacos y de las naves de ataque infieles, aunque una vocecita en la parte de atrás de su mente le preguntó qué importaba si lo mataban ahora, Nizat rodó hasta su barriga y se aplastó contra el suelo, luchando por orientarse hacia el campo de batalla. Durante unos momentos, no pudo ver nada más que deslumbrantes destellos de luz en todas direcciones, y temió haber sido cegado. Pero luego empezó a distinguir diminutas formas cruciformes persiguiendo destellos de naranja y rojo a través del horizonte, rodando contra las nubes marrones y deslizándose por el suelo, y se dio cuenta de que estaba siendo testigo de una feroz batalla aérea. Vio los humeantes restos del transporte de tropas de los sombras silenciosa un poco a su derecha. Más allá había una pared de follaje ardiente que antes había sido el matorral de las plantas de gancho. Algo todavía estaba vertiendo pernos de plasma en él, así que se giró y siguió la corriente, de vuelta al cazabombardero gigas de alas en media luna que había vislumbrado antes, flotando ahora sobre un cráter de cristal donde había descansado la golpe firme. El cielo sobre el gigas se llenó de bucles, remolinos, el aire tan lleno de misiles y fuego de cañón y cazas desintegrándose que las nubes marrones parecían llover llamas y metralla. Y delante del gigas, caminando por la rocosa llanura hacia él, había un trío de guerreros Angeili vestidos con una armadura de colores brillantes. 2 vestían rojo con ribetes amarillos. Flanqueaban al tercero, un Helios Ultra con armadura de marfil adornada en naranja, el color tan profundo y rico que parecía casi dorado. Guardias de honor de la propia Gran Caridad. Decidido a no morir de rodillas, Nizat se puso en pie y buscó su espada de energía, solo para descubrir que había salido disparada durante la destrucción de la golpe firme. En su lugar, sacó su pistola de plasma, y se encontró sosteniendo un trozo retorcido de un arma que le habría quitado la mano en el momento en que apretara el activador. Los guardias de honor lo alcanzaron, los 2 subordinados se dirigieron a los flancos de Nizat, y el ultra se detuvo un paso delante de él. Ni siquiera se molestaron en palpar sus espadas de energía, un gesto de desprecio tan insultante que Nizat les habría atacado con sus propias manos, si no hubiese estado tan débil y tambaleándose por la onda expansiva que se hubiera tropezado con sus propios pies. El ultra miró fijamente a Nizat por un momento, y luego dijo simplemente, ya sabes por qué hemos venido. Devuelve los faros sagrados, y tu muerte será rápida. Entiendo. Para su consternación, Nizat se encontró temblando mientras respondía. Había esperado morir con más valentía. Primero, hazme el honor de responder a una pregunta. No te haré tal honor, contestó el ultra. Devuelve los faros y busca tu absolución en los dioses, o haznos buscarlos,
y sufre las consecuencias. No es tan simple. Los receptores estaban a bordo de 2 embarcaciones en la flotilla de la Piedad Olvidada. Nizat estaba mintiendo, por supuesto. Ambos receptores habían estado a bordo de su nave insignia, la Fe Silenciosa. Si el receptor es destruido, los faros no valen nada. El Ultra asintió. Esto lo sé. Entonces también sabrás que mi respuesta no significa nada hasta que me digas el destino de mis naves. El Ultra se quedó quieto durante 5 respiraciones, luego dijo, solo la Verdad Silenciosa y la Fe Silenciosa han escapado, por ahora. Entonces no puedo hacer lo que me pides. Nizat bajó la cabeza, intentando ocultar su alivio. Era poco probable que el cobarde Kuei-Odosi fuera a cazar a la Oni con solo 2 naves, pero mientras la Fe Silenciosa sobreviviera, había esperanza de que el plan de Nizat pudiera vivir sin él. Los receptores estaban a bordo de la devoción tranquila y la silencio digno. ¿Estás seguro? Haz lo que se te ha ordenado. Nizat extendió sus manos, ofreciéndolas para las primeras amputaciones. Eso no cambiará la verdad. La postura del Ultra se descolgó casi imperceptiblemente, pero en vez de coger su espada de energía, miró a sus escoltas. Quítenle la armadura. Las mandíbulas de Nizat se abrieron. Voy a morir desprotegido. Me temo que es peor para ti que eso, maestro de flota. El Ultra se mostró mirando alrededor de la cuenca, y luego dio un suave chasquido de sus mandíbulas. Mucho peor. ¿Piensas abandonarme aquí? Tú y todos los que mandas, sí. El Ultra asintió a sus escoltas, que se adelantaron y empezaron a despojar a Nizat de su armadura. Lástima que no pudieras devolver los faros. Al menos entonces habrías muerto con el casco puesto. John apenas había registrado la broma de Fred, me temía que esto fuera demasiado fácil, antes de que la nave del Covenant se colocara en posición y comenzara a descender entre su matorral y la golpe de suerte. Lanzacohetes. Llamó por el canal del escuadrón. Todos los que estén listos. Un abanico de estelas de humo salió disparado del matorral, y apenas un respiro después, 4 cohetes impactaron en la nave de descenso, 4 rápidas detonaciones que golpearon el estómago. La aeronave perdió las 2 bifurcaciones de transporte y se estrelló contra el suelo en 3 secciones en llamas. Bien. Ahora necesitaba un plan. John verificó el tiempo hasta la extracción, 6:29 apareció en su HUD, y se dio cuenta de que la simplicidad era lo mejor. Mata a todos los alienígenas y luego lárgate de aquí. John se arrastró hasta el borde del matorral y sacó la cabeza, buscando a los élites a los que había estado persiguiendo. Una fuerza de 20 o 30 alienígenas no simplemente se desvanecía. Debieron dar la vuelta, escondiéndose dentro del freno, esperando la oportunidad de hacer una carrera hasta la fragata. Las contemplaciones de John llegaron a un abrupto final cuando una ráfaga de pernos de plasma y ráfagas de cañones salieron a raudales de los restos humeantes de la nave de descenso, destrozando los matorrales que lo rodeaban. Parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido al choque, pero ahí estaban, 11 élites con armadura de color rojo oscuro, emergiendo de las llamas con sus armas encendidas. Cohetes y granadas lanzadas con los M301 comenzaron a dispararse contra el enemigo incluso antes de que John diera la orden. Abrió fuego con su BR-55 y vio cómo sus escudos de energía empezaban a crujir bajo el fuego fulminante del equipo azul y el primer pelotón. Los élites tenían que ser de la misma unidad especial que había visto varias veces antes, la que había venido a cazar Spartans en Seoba y sobre Naraka. La misma unidad que había salido del Umbra que él y Fred habían destruido en la garganta. Campanas de alarma sonaron en la cabeza de John, al tiempo que saltaron a la vista temores profundamente arraigados de que se abriera una trampa. Quizás el objetivo de toda esta extraña y complicada operación del Covenant aquí en Neterop había sido atraer al equipo azul a este matorral, para atraparlos aquí en el fondo de un tobogán de derrumbes, donde no tendrían apoyo y serían fáciles de capturar. Entonces su rastreador de movimiento se volvió loco. 20 contactos hostiles aparecieron de la nada, a solo 15 metros a su derecha. John no se volvió a mirar. Lo peor que puedes hacer cuando eres tan estúpido que te dejas llevar por el fuego cruzado es entrar en pánico y perder la concentración. Pero sí revisó su HUD para ver si había tiempo para la extracción, 4:14. Los Spartans podían atravesar los matorrales fácilmente, pero el primer pelotón, esos marines tenían que irse ahora. John tomó su decisión. Contactos hostiles en el flanco derecho. Terminó con el élite al que había estado atacando, siguió disparando hasta que vio al alienígena caer, y luego se agachó y cambió de cargador. Primer pelotón, retírense al punto de extracción. Confirm. Váyanse. No era el momento de confirmar las órdenes, no era el momento de hacer nada más que actuar. Líder Azul y Azul 2 atacarán por el flanco. Azul 3 y 4, mantengan el fuego. 3 LEDs de estado parpadearon en verde. John tiró de la palanca de carga del BR-55 y se giró para hacer frente al ataque de flanco.
Excepto que no fue un ataque en absoluto, solo eran 20 élites agotadas corriendo para cubrirse detrás de la caída de la nave de descenso. Abrió fuego en automático y escuchó a Fred haciendo lo mismo, y entre ellos derribaron 12 blancos antes de que sus cargadores se quedaran vacíos. Los sobrevivientes desaparecieron detrás de los escombros. John revisó su HUD. Exactamente 2 minutos para la extracción. Los cielos de la golpe de suerte se habían convertido en una red flameante de misiles y pernos de cañón, y algo grande y feo se les venía encima, algo con alas en forma de media luna y monturas de cañón del tamaño de los cazas Nandao. Si los Spartans no se iban ahora, o iban a estar muertos o iban a vivir en Neterop durante mucho, mucho tiempo. Equipo azul, retírense. Lo que sea que los alienígenas hubieran tomado de la tripulación de la Beatley, ahora era suyo. Sacrificar un equipo de Spartans no haría nada para resolver el misterio. Y recojan la munición. Puede que tengamos que abrirnos paso a tiros hasta la órbita. Una línea de LEDs parpadearon en verde. John se dio la vuelta y comenzó a pasar a través de la maraña de espinas en forma de gancho, siguiendo el punto de referencia de su HUD, abriendo un nuevo pasaje en línea recta. El aire se volvió blanco. El cielo se volvió blanco. Todo se volvió blanco. El matorral desapareció en un instante y la ola de presión lo golpeó por detrás, soplando hacia adelante y haciendo volar su rifle de combate. John hizo una voltereta, movió sus pies y encajó un aterrizaje, y luego corrió sobre la grava aún derretida del abanico aluvial. Muy por delante de él, vio una pequeña sombra con alas en forma de delta que se abalanzaba sobre el tobogán del derrumbe. Era un Pelican, dirigiéndose a una línea de 7 marines. Solo 7 sobrevivientes. Maldición, eso era malo. Los marines estaban parados a 2 metros de distancia, con las manos izquierdas apuntando al suelo, las manos derechas levantadas y sosteniendo anillos de sujeción de gran tamaño. Un escuadrón de nandaos en forma de dardos volaba cerca del Pelican, cruzando de un lado a otro en un estrecho patrón de tejido de diamante, lanzando misiles aire-aire y disparos de cañón contra cualquier cosa que girara su nariz en la dirección de la nave de descenso. Kelly, rápida como siempre, apareció por la derecha de John y corrió hacia adelante para tomar su posición al final de la línea de extracción. Luego simplemente levantó el brazo y bajó la mano para formar un gancho. El agarre de un Spartan era más fuerte que cualquier anillo de sujeción. Fred tomó el siguiente lugar, luego Linda, y John el último. El Pelican desplegó su línea SPIE, un cable largo y elástico que colgaba 60 metros por debajo del vientre de la nave, y comenzó la carrera de recuperación. Con bucles rígidos de medio metro cada 2 metros, la línea SPIE tenía sus propios sensores integrados y cables tensas de fibra controlada por IA que la mantenían extendida paralelamente al suelo, a tan solo 2 metros de la superficie. Al pasar por encima de los marines que esperaban, se balanceó hacia abajo un lazo a la vez para atrapar sus anillos de sujeción levantados, luego quitó la holgura de sus arneses y los lanzó al aire. John vio al primer marine levantarse, seguido por el segundo y el tercero. Luego el Pelican pasó por encima, sus góndolas de empuje giraron hacia abajo para sostenerlo casi flotando mientras viajaba tan lentamente. John escuchó el gran cañón de nariz resoplando mientras abría fuego contra algo que estaba detrás de él, pero no se atrevió a girar para mirar. La línea SPI haría todo lo posible por ajustarse a cualquier movimiento inadvertido de su parte, pero los bucles no tenían mucho margen de maniobra. Si sacaba su mano del camino, el Pelican tendría que dejarlo atrás o hacer una muy arriesgada segunda carrera para recuperarlo. El séptimo y último marine fue levantado en el aire, y John se alegró de reconocer a Ceci Kaciuk mientras navegaba por encima de su cabeza. Entonces la línea atrapó a Kelly y Fred, cayendo muy ligeramente por debajo con el peso de sus Mjolnir. Linda fue la siguiente en levantarse. Finalmente, John escuchó el sonido del lazo contra la armadura en la parte interior de su muñeca. Se llevó la mano al pecho y sintió que el lazo se deslizaba en su lugar en el codo, luego el suelo desapareció de debajo de sus botas, y sintió que la línea SPIE comenzaba a oscilar mientras el Pelican aceleraba y se alejaba de la zona de combate. Al estar al final de la fila, tenía un viaje salvaje. Unos 60 metros más abajo y detrás del Pelican, se balanceaba sobre la cuenca en un ancho y amplio arco. La mayor vulnerabilidad de la nave de descenso en este punto era un ataque tierra-aire, así que John mantuvo una cuidadosa vigilancia en tierra. Y no entendía en absoluto lo que estaba viendo. Donde la golpe de suerte había estado estacionada poco antes, ahora solo había un cráter poco profundo, con fondo de cristal, típico de un gran golpe de plasma. Junto al cráter había 8 élites sin armadura, que miraban al Pelican que se marchaba siguiendo su larga línea de soldados colgando. Las mandíbulas de los alienígenas estaban abiertas de par en par por ira, o tal vez por risa. Dado lo poco que sabía John de su especie, podría haber sido cualquier cosa. Mientras el Pelican enderezaba su curso y se volvía hacia las montañas, John volvió a girar.
Se encontró mirando hacia la larga meseta que él y sus compañeros humanos habían atravesado en su fútil intento de capturar una fragata del Covenant. Desde este punto de vista, no parecía una meseta en absoluto. La cara de este lado estaba bordeada por cientos de aberturas de cuevas, todas cortadas en formas geométricas como trapecios y diamantes, hexágonos y triángulos, e incluso una medialuna ocasionalmente atrevida, todas dispuestas en filas ordenadas y diagonales que corrían desde la base del acantilado hasta la cima. John estaba mirando una vasta y primordial ciudad construida por una sociedad que había perecido 100 o 1000 o posiblemente 1.000.000 de años antes. Quienquiera que estuviera aquí había vivido y muerto y nunca había llegado a las estrellas, luego desapareció tan completamente que no quedó ningún recuerdo de ellos, ni siquiera en su propio planeta. Era el mismo futuro que el Covenant deseaba para la humanidad. John lo conoció, el olvido total, una erradicación tan completa que cualquier conocimiento de que existieron sería borrado de la historia de la galaxia. Y no tenía ni idea de por qué, no podía imaginar la causa de tan brutal hostilidad de una civilización que la humanidad ni siquiera sabía que existía hace 2 años. Luego el Pelican pasó por el acantilado y comenzó a subir. Con la nave de descenso ya fuera de la zona de combate, el piloto podía volar en un curso estable, y el jefe de la tripulación comenzó a replegar la línea SPIE. John sufrió ataques y sacudidas cuando cada soldado por encima de él era arrastrado a la bahía de tropas y liberado de los bucles de recuperación. Lejos a su izquierda, vio la pendiente desnuda y los Barkhawks destruidos donde los alienígenas habían atacado a los sobrevivientes de la Whitley. Durante un tiempo sobrevolaron la garganta serpenteante por el que discurría la antigua carretera, un duro entorno que el equipo azul tuvo la suerte de atravesar en una sola pieza, pero que se había cobrado tantas otras vidas. El abismo era demasiado profundo y oscuro para ver mucho de nada, pero por alguna razón el piloto frenó y movió sus alas. Finalmente pasaron sobre el inmenso cráter y la llanura arrasada por la explosión donde la Whitley se había parado sobre sus puntales solo unas horas antes. Ya no había nada aquí, excepto un grupo de cápsulas de suministro que uno de los Pelicans debió dejar caer para aligerar su carga. Aparentemente, la carga de autodestrucción de la nave de salvamento había sido detonada según lo planeado, después de que los desechados y otros sobrevivientes hubieran sido recuperados, esperaba John. Entonces John fue arrastrado a la bahía de tropas con el resto del equipo azul y el primer pelotón. El jefe de la tripulación era una mujer con mejillas rosadas y ojos verdes brillantes. Ella cerró las escotillas y luego golpeó el casco de John y le señaló uno de los asientos que se alineaban en el hangar de carga. Tome asiento, jefe maestro, dijo ella. Va a ser un viaje difícil. John tomó el asiento asignado y esperó mientras bajaba el arnés de seguridad automático. El Pelican aceleró con fuerza, subiendo a la órbita. Fue solo entonces cuando vio el cadáver alienígena, aún totalmente blindado, tendido en el centro de la cubierta, atado a los anillos en forma de D que normalmente se usan para asegurar las ATVS Mongoose. El enorme élite que la capitana Stoken de la sección 3 había insistido en recuperar parecía como si su generador de escudo de energía personal estuviera todavía unido a su armadura e intacto. Al menos eso había salido bien. John sintió un par de ojos sobre él y levantó la vista. La capitana Stoken le sonreía al otro lado de la bahía. Lo logró, jefe maestro. La mujer canosa pinchó un dedo arrugado en la forma de la armadura. Con la tecnología en ese generador de escudos, la ONI finalmente tiene la oportunidad de cambiar esta guerra. Aunque el homónimo de esta misión no lo logró, este podría ser el golpe de suerte que hemos estado buscando. Eso espero, señora, dijo John. Sin duda necesitamos uno. John no agregó lo que estaba pensando, que, si la suerte de la sección 3 no se cumplía pronto, la humanidad estaría acabada. En vez de eso, se volvió hacia el frente de la bahía de tropas, donde la jefa de la tripulación estaba sentada en su asiento de salto flanqueada por, no podía creerlo, Rosell de un lado y Samson del otro. Cerca de ellos estaban sentados Lena, Arne, Oscar, y 3 desechados más que no reconoció. Lena levantó una mano y saludó con la mano. Hola, John. Me estaba preocupando por ti. ¿Estabas? John trató de no parecer dudoso. Bueno, no era necesario. Los Spartans nunca mueren. Claro, John. Lena puso los ojos en blanco. Lo que tú digas. John sonrió dentro de su casco, donde nadie podía ver, y luego se volvió hacia la jefe de tripulación. Jefe, no quiero decirle cómo hacer su trabajo, pero, ¿en qué estaba pensando? Señaló el cadáver alienígena atado al centro de la cubierta. Traer un activo como ese a una zona de combate. La jefe de tripulación se encogió de hombros, tan indiferente como lo eran siempre los jefes de tripulación ante cualquier crítica que no procediera de sus pilotos. No hubo elección, dijo ella. Perdimos un pájaro al entrar, y los otros 2 salieron del punto de extracción tan pronto como se llenaron. El punto de extracción. Dijo Kelly.
¿Qué hay de la gente que dejé atrás en la carretera? De vuelta hacia el lugar del choque de la guardia nocturna. Preguntó la jefe de tripulación. Lo comprobamos. Por eso fuimos el último pájaro en llegar a la Beatley. Y. Lo siento. La jefe de tripulación permitió que su mirada se detuviera en Kelly lo suficiente como para sugerir que lo decía en serio, y luego volvió a mirar a John. Pero por eso la línea directa teníamos que ser nosotros. Éramos los únicos que aún teníamos asientos. Incluso abarrotado de gente, sin equipo ni vehículos, un Pelican no podía albergar a más de 20 personas. John hizo los cálculos y rápidamente se dio cuenta de que al menos 9 personas se habían quedado atrás en algún lugar del camino, y dado que su propio Pelican aún tenía 3 asientos vacíos, era más que eso. Y el problema de capacidad no pudo haber sido en el primer punto de extracción, o no habría asientos vacíos. El problema tuvo que haber surgido antes de lo de la Beatley, en algún lugar de la garganta. John miró hacia atrás a través de la bahía de tropas a la capitana Stoken. Uno de los corredores no regresó a la Beatley, dijo. ¿Por qué no? Stoken agitó la cabeza. No lo sé. Miró hacia el frente de la bahía de tropas y añadió, yo estaba en el primero de esos corredores de montaña. John se volvió para encontrar a Rosell buscando disculpas. El corredor de la comandante Petrov no tenía tanta energía de batería como pensaba. Se encogió de hombros, y luego hizo un gesto de desdén hacia el élite muerto. Pero no había forma de recargarlo. Tuvimos que tirar todo el carbón para llevar esa cosa. Pero está bien, dijo Lena. Ella se ofreció como voluntaria. Así es, estuvo de acuerdo Rosell. Creo que la oí decir algo sobre que Neterop es un gran lugar para una base de operaciones de apoyo. John miró a Rosell. Dime que no lo hiciste. ¿No qué? Rosell levantó las cejas e hizo un trabajo decente de parecer inocente. Solo digo la verdad. Pregúntale a ella. Señaló a la jefe de tripulación, quien frunció el ceño y asintió con reticencia. No tengo ni idea de lo que pasó en esa garganta, dijo. Pero me las arreglé para contactar a la comandante Petrov en camino a buscarlos. Y. La comandante dejó muy claro que ustedes eran la prioridad, dijo la jefe de tripulación. De hecho, su orden exacta fue, recoge a los Spartans y lárgate de aquí. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo amigos.